Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la noche y esta noche me da gusto recibir en este estudio a dos personajes importantes en este momento en la vida pública de nuestro país. Saludo con gusto a la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. Bienvenida, Carla. Saludos, buenas noches. Gusto tenerlo aquí. Y también recibo con gusto a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Bienvenido, Santiago. ¿Qué tal? Muchas gracias. Los hemos invitado a los dos juntos porque hay un tema importante en estos momentos, en la etapa que nos encontramos después de las elecciones del 6 de junio, que es la etapa de fiscalización de las elecciones, la fiscalización de los recursos públicos, en la que convergen tanto el Instituto Nacional Electoral, al cual pertenece Carla Humphrey, como la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo les quiero preguntar en este momento, después de las elecciones del 6 de junio, ya con resultados confirmados en el tema del conteo de los votos, viene un proceso importante y además indispensable en el tema electoral, que es la fiscalización de los recursos, cómo gastaron los recursos los candidatos y de dónde provenieron esos recursos. Comienzo contigo, Carla Humphrey. ¿Cuántas elecciones en este momento están siendo observadas por el INE por el tema de los recursos públicos? El Instituto Nacional Electoral es la única autoridad facultada para revisar todos los gastos de campaña en todo el país, partidos locales, elecciones locales, la federal. Es decir, que estamos fiscalizando y estamos revisando todas las elecciones que ocurrieron pues este año, el 6 de junio, y pues estamos en este proceso. La ley marca plazos muy acotados justamente para ver si los candidatos pueden o no, en su caso, tomar protesta del cargo. Hay distintas causas por las que se puede anular una elección, las tres principales establecidas en la Constitución, pero nosotros solamente estaremos encargados de, uno, determinar si se rebasó el tope de gastos de campaña; dos, si hubo adquisición en radio y televisión; o tres, si hubo recursos ilícitos en las campañas, tanto recursos públicos que no pueden ingresar a las campañas como recursos provenientes de actividades delictivas. Tendremos que resolver en definitiva, a más tardar en Consejo General el 22 de junio, en una sesión en la que conoceremos los dictámenes consolidados y los proyectos de resolución respecto a todas las campañas en este país y, por supuesto, tanto a los partidos políticos como ingresaron y egresaron recursos, pero también de todas las candidaturas. Este proceso importante, ya nos decías tú, puede ser una causal de nulidad, el que algún candidato haya rebasado los topes de gasto de campaña, sería una primera causa, y la otra, el origen de los recursos. En ese sentido, se van a revisar ¿cuántas elecciones? ¿Todas las que tuvimos el 6 de junio? Todas, y también estamos revisando todavía los procesos de Hidalgo y Coahuila, así que el próximo 22 de julio conoceremos todas las elecciones, 15 gubernaturas. Fue la primera vez que hubo elecciones en las 32 entidades federativas, al menos para un cargo de elección popular. Estuvieron en juego 20.415 cargos de elección popular. Esto implicó más de 138,000 candidaturas que se registraron entre precandidaturas y candidaturas, y por tanto pues estaremos revisando cada uno de estos recursos que ingresaron y egresaron de las campañas. En ese sentido, Santiago Nieto, y ahí es donde entra la Unidad de Inteligencia Financiera, la revisión que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera y los expedientes que ha entregado al INE, ¿sobre qué elecciones apuntan? Se habla, y he escuchado de dos estados particularmente que están observados, por lo menos han sido impugnados por algunos partidos, el caso de Nuevo León y San Luis Potosí. ¿Hay algún otro? Bueno, la verdad es que nosotros lo que hacemos por una obligación legal es compartir información ante el Instituto Nacional Electoral y ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y esas instancias van a determinar si hay una irregularidad o no. Si bajo nuestra óptica hay un tema de lavado de dinero, por supuesto lo denunciaremos ante las instancias competentes. Si hay empresas fachada, haremos lo mismo. Lo que hicimos en este proceso fue, a propuesta de la consejera Humphrey, precisamente generar dos anexos técnicos al convenio de colaboración con el INE, uno para procedimientos sancionadores, incluyendo el tema de violencia política de género para poder encontrar las capacidades económicas de los agresores, y el otro para generar modelos de riesgo que pudieran revisar proveedores. Revisamos 18,000 proveedores del INE, para revisar sujetos en particular que nos pidiera el INE. Nos pidió más de 12,000 sujetos y se les entregó la información en 10 reuniones de trabajo. Y por otro lado, la generación de casos concretos donde encontramos algún tipo de irregularidad. Recientemente nos han solicitado respecto a un estado en lo particular, si había transferencias de un gobierno hacia un proceso electoral. Hemos entregado ya la información con la que contamos en este momento. Falta la información del Banco de México en Space, faltan estados de cuenta.
y eso pues se le entregará al Instituto Nacional Electoral para que tomen la determinación correspondiente en los temas de fiscalización, ¿no? Nosotros lo que hacemos es diseminar información. Claro, mandar la información sobre la revisión de las cuentas de cada partido y de cada candidato. Ahora, Carla, sobre esta revisión, hay un universo enorme, ya decías tú, es la elección más grande de la historia, donde se eligieron más cargos. ¿Hay algunos estados en particular que llamen la atención del INE en este momento? Yo insisto, se ha hablado de casos hay denuncias incluso por financiamiento ilícito en el caso de San Luis Potosí, y hay denuncias que van a interponer los partidos, lo han anunciado la Alianza Va por México, por financiamiento del narcotráfico en San Luis Potosí. ¿Estos casos son tomados en cuenta por el INE o la revisión es totalmente, digamos, para revisar qué es lo que encuentran? Primero revisamos los informes que están obligados a presentar partidos políticos y todas las candidatas y candidatos a un cargo de elección popular, y después todas las autoridades de este país tienen obligación de darnos la información que nosotros solicitemos. La UIF ha cumplido 100%, el doctor Santiago Nieto, además experto en temas electorales, ha sido muy sensible en proporcionar esta información, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Economía. Nosotros tenemos que entonces analizar toda esta información que tenemos para determinar en todos los casos si el ingreso a todas las campañas fue lícito, fue ilícito, y computarlo, por supuesto, para los topes de gastos de campaña. Estamos justamente en esta revisión que se nutre de dos fuentes: los informes de gastos de campaña, obviamente la información que requerimos a otras autoridades, y también las quejas y denuncias que se presenten por el tema de fiscalización. En este tema, la Sala Superior desde 2015 ha resuelto que el INE tiene que resolver tanto dictámenes y proyectos de resolución de los informes que presenten como todas las quejas que se presenten respecto a ingresos y egresos, justamente para que la Sala Superior, que es la que puede determinar si se puede anular una elección, tenga todos los elementos para determinar si hubo un rebase, si hubo financiamiento ilegal, si hubo adquisición de espacios en radio y televisión, y con base en ello pues determinar que una elección sea anulada, y entonces nosotros tendremos que organizar la elección extraordinaria con base en ese resultado. Claro, ahora aquí entra el tema del lavado de dinero. Santiago Nieto es uno de las vertientes principales que investiga la UIF. Hoy se habla de denuncias graves. He escuchado por lo menos a un gobernador de un estado como Silvano Aureoles hablar de apoyos del narcotráfico a un partido en particular. Hace un rato hablábamos de un obispo de Chilpancingo en Guerrero, hablar también de este tema de posibles narcogobiernos. ¿Qué tanto la UIF está fiscalizando el origen de recursos de narcotráfico en financiamiento de estas campañas? Nosotros generamos un modelo de riesgo y revisamos y un par de guías, una para las actividades vulnerables y otro para el sistema financiero, lo que nos permitió tener información por lo menos de 63 casos en donde las entidades financieras del país reconocían o advertían que existía un riesgo de financiamiento ilícito a las campañas. Esto no significa que eso, digamos, se acredite. Sea un hecho. Lo que significa es que existe un indicio y que se tiene que desarrollar la investigación. Y por supuesto, como mencionaba hace un momento, en caso de que se trate de delincuencia organizada, pues, se dará vista se presentará la denuncia en sede, pero los temas electorales tendrá que resolverlos el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en virtud de que es un tipo penal establecido en el artículo 15 de la Ley General. Nosotros hemos generado estos modelos de riesgo para compartir la información y para poder detectar, por ejemplo, en espacios donde hubo violencia durante el proceso, que no haya intromisión de la delincuencia organizada. Creo que lo que tenemos que apostar es que el sistema, tanto en inteligencia financiera como electoral, funciona, y que con ello se puede darle certeza a la ciudadanía de que el voto que se emite en las urnas es el voto que es contabilizado por las autoridades electorales y que la democracia transita en el país. Carla Humphrey, ¿hay antecedentes en México ya de nulidad de elecciones por un tema de rebasamiento de topes de campaña? ¿Qué tanto en esta elección o en esta revisión que está haciendo el INE podremos esperar algún resultado de ese tipo, sobre todo a partir de los estados que han sido impugnados hoy por los partidos? Yo creo que lo interesante y lo que tenemos que fijarnos todas y todos es en no propiciar estas fuentes ilícitas de financiamiento de delincuencia organizada, de narcotráfico, financiamiento con recursos públicos, que hemos visto fenómenos nuevos que como autoridad electoral vamos a tener que dictaminar y tomar una posición jurídica al respecto. Este tema, por ejemplo, de los influencers, el tema de transferencias de unas entidades federativas a otras entidades federativas con proceso electoral, temas, por ejemplo, de empresas fachada, de factureras,
que creo que antes no se habían visto con toda claridad, no habían sido observadas y no habían sido fiscalizadas. Creo que ahora esos son los temas a los que tenemos que enfrentarnos. Cómo inhibir esta creación de empresas fachada para mover y triangular recursos que vayan a las campañas o de las campañas y con recursos públicos a otros estados, recursos de estados a otros. Estos fenómenos nuevos como influencers, ¿es una aportación lícita o es una aportación ilícita? Y en cualquier caso tiene que computar para los topes de gastos de campaña. Y creo que en esto va a derivar el éxito de la fiscalización y de estos instrumentos que tenemos como autoridad electoral para requerir información a otras autoridades. ¿Cómo entonces podemos bloquear, inhibir y sancionar estas fuentes ilícitas de financiamiento o que se gasten recursos en donde no se deban gastar? La ley es muy clara en cuáles son los fines de campaña y cuáles son los gastos entonces que se pueden financiar con estos recursos. Santiago Nieto, Carla Humphrey menciona este tema de los influencers y me remite al caso de Nuevo León. El candidato Samuel García tiene una esposa que es influencer, que pues, subió muchos videos en la campaña y que no sabe uno cómo se contabilizaron. Pero te pregunto, ¿la UIF ha observado el caso particular de Nuevo León? Lo digo a partir de la denuncia que se interpuso incluso durante la campaña, antes del resultado electoral. Bueno, nosotros en realidad recibimos un requerimiento por parte de la Fiscalía General de la República respecto al señor Samuel García y se entregó la información en virtud de que a mí el presidente López Obrador me dio la instrucción, o dos instrucciones: uno, no meterme en el proceso, y dos, darle información a cualquier autoridad competente que me lo solicitara, como fue el caso de la Fiscalía General de la República, y se entregó la información. Evidentemente le tocará a la Fiscalía determinar si eso resulta en algún tipo de evasión de carácter fiscal. ¿Será la Fiscalía la que determine? Sí, por supuesto. Ahora, en el caso particular de Nuevo León, y vuelvo a insistir, Carla, de San Luis Potosí, ¿hay alguna investigación especial del INE sobre estos estados que han sido denunciados públicamente? Pues más bien nosotros tenemos que atender a las denuncias que se han interpuesto ante la autoridad electoral, tenemos que resolverlas antes del o a más tardar el 22 de junio y tenemos que enlazar los elementos que reporten partidos y candidatos contra los que nosotros obtenemos de otras fuentes de información y por supuesto con las denuncias que se presentan. Estamos justamente en ese proceso, estamos analizando por etapas tanto quejas como estos informes y sin duda es una cosa o es información que nosotros tenemos que evaluar, analizar y que será, digamos, tendrá que conjuntarse para determinar el tipo de faltas que en su caso incurrieron en estas o en otras campañas en todo el país. Ahora, si me permiten, ya que hemos tratado el tema común que une a ambos instituciones, tanto el INE como la UIF, me gustaría hacerles un par de preguntas a cada uno de manera individual. Empezaría contigo, Santiago Nieto. Eres un personaje que ha cobrado mucha relevancia en el gobierno de López Obrador. Algunos te ven como un funcionario muy eficiente que ha sido un elemento fundamental en el combate a la corrupción, que es una de las banderas principales del presidente, pero algunos también dicen Santiago Nieto se ha convertido en el brazo armado de la 4T para perseguir a pues aquellos que delinquen por un lado, pero también de pronto a opositores, a gente. Te pregunto en caso concreto, Cabeza de Vaca, el tema de la UIF con Cabeza de Vaca, ¿es un tema de persecución política o es un tema de investigación de un delito? A ver, evidentemente no hay ninguna persecución política contra el señor Cabeza de Vaca. Nunca he perseguido a nadie que no se lo mereciera. Y también hay que decirlo, encontramos un tema de enriquecimiento ilícito, de peculado. Recientemente, esta semana, presenté una nueva denuncia en contra de un primo de Cabeza de Vaca, precisamente por desvío de recursos públicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas hacia 2 empresas fachada, por un lado, y de un equipo de fútbol hacia 3 empresas fachada que terminaban dándole dinero, enviando transferencias al hermano del gobernador, hoy senador de la República. Lo mismo que encontramos desvíos de Tamaulipas, de empresas contratadas por el gobierno del estado de Tamaulipas hacia San Luis Potosí durante el proceso electoral. Entonces, nosotros no tenemos ninguna visión política, es absolutamente técnico, es un modelo imparcial. Que Cabeza de Vaca aparezca en el primer lugar de uno de los mecanismos de modelo de riesgo de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues creo que tendrían que preguntarle a Cabeza de Vaca por qué precisamente aparece en esos lugares. Esta conexión que mencionas, Tamaulipas, San Luis Potosí, me remite a la campaña de Ricardo Gallardo. ¿Hay conexión entre las actividades ilícitas que denuncia la UIF de Cabeza de Vaca y el caso de la campaña en San Luis Potosí? Hemos presentado denuncias en su momento en contra de personas y empresas vinculadas con el señor Gallardo, lo mismo que hemos entregado información a las autoridades electorales, y en caso de acreditar que hay una conducta de lavado de dinero, se entregará y se presentará la denuncia respecto a las transferencias de Tamaulipas a San Luis Potosí.
Dice el gobernador Cabeza de Vaca que hay una, ya lo decías tú, no hay persecución política, pero él acaba de declarar que es una ocurrencia esto de investigar a su primo, al señor Benjamín. ¿Hay materia en ese caso? Tú dices que él fue un prestanombres de Cabeza de Vaca. Lo que es una ocurrencia es contratar empresas fachada por parte de una universidad pública. Eso se llamó la estafa maestra y eso se llamó Operación Zafiro. Y creo que si hay algo muy claro en este gobierno es que no se puede tolerar la impunidad, no se puede tolerar la corrupción. Carla Humphrey, en el caso del INE, hace unos días estuvimos en esta mesa al presidente del Instituto Lorenzo Córdoba y le preguntábamos de esta animadversión que existe por parte del gobierno de López Obrador hacia el INE. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Hay en particular una campaña desde la Presidencia de la República contra el INE y a qué lo atribuyes tú? Bueno, yo llevo menos de un año que llegué al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Creo que, y así lo he dicho públicamente, que también la autoridad electoral resuelve en la mesa del Consejo General, mediante acuerdos y resoluciones, que no se tienen por qué estar, posicionando en lo particular y con puntos de vista en lo particular antes de que resuelva el Consejo General distintos consejeros electorales. Creo que eso no le ayuda a la institución. Creo que eso hace que justamente se debatan posturas antes de que como Consejo determinemos qué va a pasar. Y creo que eso no ayuda a la democracia. Bien decía Waldenberg, el árbitro electoral tiene que ser discreto, casi no notarse y resolver con base en posicionamientos jurídicos, pues si se sanciona, no, si se permite una determinada conducta, pero no con base en estos posicionamientos mediáticos que creo que no ayudan. También creo que en las campañas electorales, pues es justo el momento en el que se daban los debates más ríspidos entre distintos partidos políticos, entre contendientes. Eso lo veo normal, creo que es sano en una democracia que se puedan debatir puntos de vista, que se puede decir en qué está a favor y en qué se está en contra. Y creo que lo tenemos que ver con normalidad, pero hay que discutirlo, creo, con esta óptica de crítica positiva. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Qué puede ayudar a nuestro sistema democrático? Y yo estoy justamente en eso, ¿no? Muchas propuestas que he hecho o temas que he abanderado tienen que ver con abaratar elecciones, con uso de urnas electrónicas, de el voto por internet. Bajar los costos de la democracia. Además, acortar periodos electorales, dar resultados más rápidos, una serie de cosas. Por lo que me dices tú, ¿hay protagonismo de Lorenzo Córdoba? Sin duda. ¿Y de algunos otros consejeros? Sin duda. ¿Piro Murayama? Sin duda alguna. O sea, ¿exceden sus funciones públicamente? Creo que, y no es algo que ellos no conozcan y que lo esté diciendo aquí públicamente, es algo que se los he dicho a ellos, que lo hemos platicado en el seno del Consejo General, distintas consejeras y consejeros electorales, y es un tema que claramente creo que no ayuda. Creo que hacia el final del proceso electoral se vio una actitud mucho más prudente, pero creo que eso hizo que el Consejo General y los temas que resolvíamos estuvieran como en el debate público y no en el debate jurídico adecuado, que es el tema que nosotros resolvemos. Claramente el INE es un órgano también político, resuelve de política, pero creo que la fortaleza es que tenemos que resolver con las leyes y con la Constitución en la mano. ¿Tú crees que el INE necesita una reforma como propone el presidente López Obrador? Creo que no la conozco porque no hay una reforma sobre la mesa. Pero sí, creo que sin duda hay muchas cosas que reformar. Es una ley, como todas, perfectible, no es perfecta. Creo que hay muchos espacios en los que debe incidirse, hay muchos espacios en que ya las y los consejeros pues no coincidimos, ¿no? Yo estoy a favor del voto electrónico, del voto por internet, de abatir costos, de generar espacios mayores de participación ciudadana y, por supuesto, de tener resultados más rápido, de cambiar muchas cosas. El sistema electoral funciona bien, pero seguimos votando igual que hace 30 años. Vale. Y yo creo que además el COVID nos ha enseñado que la tecnología no es enemiga de la democracia y que tenemos grandes mecanismos que pueden apuntalar hacia esa dirección, hacia hacer cambios que incidan en tener un órgano electoral más económico, con procesos más cortos, con posibilidades de tener resultados más rápido, dar certeza mucho más rápido ese mismo día de la elección, y creo que no estar imprimiendo tantas boletas electorales con 16 o 20 medidas de seguridad, en papel seguridad traído desde Chihuahua por carretera. De bajar los costos de la democracia en México. Ya estamos en esa etapa. Sin duda. Santiago Nieto, te pregunto y muy breve porque nos come el tiempo. Santiago Nieto seguirá en el gabinete ahora que hay tantos movimientos, tantos cambios, porque se oyen muchos rumores de que vas a ir a otra posición, de que te van a mandar a otro lado. ¿Sigue en la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto? Yo estaré donde el presidente López Obrador me indique que tengo que estar. Ahí seguirás.
¿No hay ningún otro proyecto en puerta? Ninguno. Yo estaré donde le diga. Pues les quiero agradecer esta noche a ambos. La verdad es una entrevista importante la que tenemos hoy con dos funcionarios importantes de primer nivel. Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, Carla Humphrey. Les agradezco a ambos que hayan aceptado venir juntos, porque era un tema que nos interesaba mucho tratar, que es el tema de lo que viene en la etapa electoral, que es la fiscalización de los gastos de campaña. Gracias, Carla. Gracias a ti por la invitación. Un honor también. Gracias, Santiago Nieto, por visitarnos aquí en el estudio a ambos. Nos despedimos de usted, como cada noche, muy contentos y muy agradecidos también.